profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. En esta oportunidad vamos a presentar el tema motores híbridos. ¿Qué es un motor híbrido? El motor híbrido es una combinación de dos motores, dos técnicas de creación de energía de propulsión. Se localiza en un solo motor, motor de combustión interna y motor eléctrico. Bueno, la invención, el padre del motor híbrido fue el que lo patentizó en el año 1999, fue Alexander Severinsky. La invención del motor híbrido surge de la necesidad de mejorar el ahorro de combustible en los vehículos actuales y aumentar su potencia, combinando las prestaciones de los motores de combustión interna con los motores eléctricos. Dos fuentes de potencia que pueden trabajar juntas o por separadas o en paralelo, en función del tipo de uso para el que están diseñados. El funcionamiento. Este tipo de motores se compone de una serie de engranajes que conectan a cada uno de los motores a una cadena que aporta movimientos a las ruedas. El motor eléctrico es quien inicia el movimiento del vehículo, haciendo girar el engranaje exterior, ganando la velocidad sin consumir ni una sola gota de combustible. En cambio, a partir de una cierta velocidad, el motor de combustión interna se activa haciendo girar los 4 engranajes del divisor de potencia y aumentando la potencia del vehículo. El sistema se completa con un engranaje central conectado a un motor de combustión y que aporta potencia extra al motor eléctrico. El freno regenerativo es un componente que ayuda a que esta tecnología avanzada que incorpora este tipo de vehículo híbrido, ya sea en paralelo o en serie, incluye un freno regenerativo, un sistema para aprovechar la energía consumida durante el frenado y transformarla en electricidad para luego almacenarla en las baterías del vehículo. Tipos de motores híbridos. Un híbrido en paralelo, tanto el motor eléctrico como el motor de combustión interna están conectados a las ruedas del vehículo, pudiendo trabajar de forma conducta o por separado. Esta particularidad los hace más interesantes desde el punto de vista al consumo del combustible y a las emisiones que emiten, ¿no? Que transfieren. Ya, tenemos el diagrama del motor en paralelo. El banco de baterías está compuesto del inversor o convertidor. Motor eléctrico que funciona en paralelo es el motor de combustión interna. El motor de combustión interna tiene un tanque de combustión que tracciona. Este motor eléctrico con el motor de combustión interna tracciona juntamente con las ruedas. Entonces, esto puede funcionar solamente en ciudades, ¿no? Puede funcionar solamente el motor eléctrico cuando se necesita menores velocidades y menores potencias. Entonces, para carreteras largas se necesita motor de combustiones internas porque tiene más potencia y es más eficiente. Tipos de motores híbridos. Tenemos híbrido en serie. En cambio, los híbridos, a diferencia de los del paralelo, el vehículo se mueve con la potencia que suministra el motor eléctrico, que esto a la vez es utiliza la electricidad suministrada por el generador accionado por el motor de combustión interna. En su esquema tenemos el motor en serie, el tanque de gasolina, respectivo su motor de combustión interna, que está en serie a un generador eléctrico y a otro cargador de batería. Está también en serie al inversor o convertidor.
y también al motor eléctrico, que esto acciona, o tracciona las ruedas. Solo el motor eléctrico cumple la función, que a diferencia del paralelo. El paralelo puede funcionar el de combustión interna o el motor eléctrico, pero en cambio aquí el motor eléctrico es el que da la energía, o la electricidad es generado para que el motor eléctrico funcione, o sea, para que traccione las ruedas. Aquí tenemos el sistema de propulsión que mueve al vehículo. Tenemos un esquema de construcción, un diseño de construcción, la estructura mecánica del vehículo. El motor de combustión interna está delante del auto, ¿no? Entonces la tracción son delanteras, pero para las tracciones, para el motor eléctrico, son las de atrás. Entonces, haciendo que este diseño es uno de motor híbrido en paralelo, porque los dos motores funcionan conjuntamente. Entonces, las velocidades se determinan, depende del motor que usa el vehículo. De 1 kilómetro a 60 kilómetros, el motor eléctrico es el que abastece el sistema de propulsión. De 60 kilómetros a más adelante, se activa el motor de combustión interna y brinda más velocidad. El diagrama del funcionamiento de un auto híbrido. Acá el motor eléctrico tiene una composición de baterías eléctricas, convertidor inversor y las tracciones. Y el motor de combustión interna está compuesto por sus tracciones y su tanque de combustible. El motor eléctrico se activa con el encendido y no necesita enchufarse a fuentes externas de energía. Las aplicaciones generales. Se puede aplicar más que todo en carros de golf, embarcaciones navieras medianas y montacargas. Sus ventajas de esa tecnología han permitido conseguir que el consumo del combustible sea un 20% hasta un 60% menor que en los vehículos comparables de tipo convencional. Reducción de emisión de gases dañinos para el medio ambiente y los seres vivos. Se maximiza el rendimiento del uso de combustible, pues los motores de combustión interna para híbridos son fabricados pensando en el mayor rendimiento. Las desventajas. Al tener dos sistemas de generación de energía son más complejos y costosos de construir, en lo que dificulta a las revisiones y reparaciones del motor comparando con la de un convencional. La inversión inicial es más para adquirir un híbrido que para adquirir un convencional comparable, ¿no? Entonces, el plano 1 de que podemos ver un motor híbrido de Toyota U1NZ. Muchas gracias. Eso es